Y bueno, para hablar y hacer una especie de corolario, de cierre de estas notas que le estamos dando, recibimos en el estudio al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, quien es catedrático de la UNAM y especialista en Derecho Aéreo de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios. ¿Cómo estás, doctor? César, muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte, lamentablemente, para comentar este terrible accidente que sufrió pues sí, el aeronave mexicana. es terrible, pudo haber sido peor y es Claro. lo que tenemos que señalar, no hubo pérdidas humanas. Sin embargo, queremos evitar, doctor, y por ahí quiero empezar, para que usted tenga en consideración todos los elementos. Queremos evitar que esto quede como la historia de una tragedia que no fue tragedia y que al final se convirtió en una historia hasta épica, porque hay quien habla de milagros, quien habla de heroísmo, etcétera. Sí hubo una atención adecuada de la emergencia y eso hay que celebrarlo porque se salvaron 103 vidas, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuáles son para ti las claves de lo que sucedió en combinación con este manifiesto de los pilotos, de los colegios de aeronáutica? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿En qué nos tenemos que fijar? Muchas gracias, César. Quisiera puntualizar, para dar respuesta a este planteamiento que tú me haces favor de hacer, algunas cuestiones que ya han sido materia de notas previas a la entrada de ese comentario. Por ejemplo, el que todo accidente de una aeronave civil, y este es el caso, se debe investigar. De acuerdo con el Convenio de Aviación Civil Internacional, llamado Convenio de Chicago, su anexo 13, el Estado de matrícula, en este caso el Estado mexicano, tiene que llevar a cabo una investigación. La Ley de Aviación Civil Mexicana dice que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevará la investigación con audiencia de los interesados. ¿Quiénes son los interesados? El fabricante, los pasajeros, los controladores, los pilotos. En este caso se trata, además de motores de fabricación norteamericana. No es una colaboración lisayana, sino todo interesado. El proveedor de las llantas, componentes, piezas, etcétera, etcétera, etcétera. El operador aeroportuario, el comandante del aeropuerto. Sería Son un sinnúmero, muchos todos elementos. los interesados. Ahora, ¿por qué es así? Porque al final tendremos una causa probable. En materia de aviación civil nunca tenemos una causa definitiva. Y esto quiero enfatizarlo. Esto es una materia de mucha polémica histórica a nivel mundial, porque la gente quisiera saber de manera categórica qué sucedió. Exactamente, qué pasó y esto no es posible porque tendríamos que repetir el evento un sinnúmero de ocasiones. Eso será una barbarie, que esto no puede ser así. Pero ¿qué sí podemos hacer? Analizar los llamados factores contribuyentes. Y los factores contribuyentes esencialmente son los factores humanos, por ejemplo, en donde tenemos que revisar el actuar previo al momento y ulterior, tanto de pilotos, controladores, mecánicos, despachadores, etcétera, todo el personal técnico aeronáutico involucrado en relación con la operación de esa aeronave. Los factores meteorológicos. ¿En qué estado se encontraba el reporte meteorológico? Desde ahora te puedo decir, porque es una comunicación ya sabida, dada a conocer por las autoridades correspondientes, que en el espacio aéreo del aeropuerto se encontraba lo que se conoce como un cumulonimbus. ¿Qué es esto? Es una formación nubosa, el principal enemigo de la aviación civil. Cualquier piloto aviador, cualquier controlador sabe que es el principal enemigo. ¿Qué son esos? Son formaciones nubosas de alto grado de energía, donde los cruces de esta energía producen bandas que se forman, los llamados vientos cruzados, que generan una suerte de tornillos. Y podríamos decir que estos vientos cruzados hicieron preliminarmente que la aeronave fuera presa de los vientos y perdiera el control humano. a ver, allí un pequeño paréntesis. Si esto se sabía en su momento, es decir, si ya está confirmado que había la presencia de esta formación nubosa al momento que despega el avión, ¿no había nadie que pudiera detener o recomendar o asumir la responsabilidad, en su caso, de no buscar que el avión despegara en ese momento? ¿No había que esperar mejor? Bueno, en principio, la autoridad responsable de que el aeropuerto se permanezca abierto es la Secretaría de Comunicación y Transportes, la comandancia del aeropuerto. La comandancia, para poder emitir un NOTAM y cerrar el aeropuerto temporalmente, tiene que tener el reporte meteorológico y saber con qué grado de certeza las operaciones se pueden ver en riesgo. Esto habría que revisarlo. Cuando dije que hay que revisar, que hay muchas cosas que tenemos que revisar. Por el otro lado, el propio controlador del tránsito aéreo, después de ver el reporte, ver qué recomendaciones hace al piloto. Pero si el comandante del aeropuerto decide no cerrar el aeropuerto, entonces queda bajo la responsabilidad del piloto el iniciar o no la operación aérea. Y eso es lo que sucedió el día de ayer. El aeropuerto estaba abierto, no se tiene conocimiento de ningún NOTAM. Luego, la decisión de iniciar la operación fue del capitán, del comandante, piloto al mando de la aeronave. Y este piloto inicia la operación porque es su responsabilidad.
tanto las personas a bordo como, como la propia máquina, la aeronave. Claro. Y al momento de llevar a cabo la operación sobrevienen elementos que se van a investigar, que se tienen que investigar con toda exhaustividad. Pero como decías en la introducción, no puede ser una mera nota, una serie de notas hoy de primera línea y en 3 meses, en 2 meses, irse diluyendo como ha sucedido, por ejemplo, con el accidente de Global Air, como ha sucedido históricamente. ¿Qué digo? Que tenemos que ser De Global Air, el que se suscitó en Cuba, pero que era una aeronave mexicana. Por supuesto, este sería el segundo avión comercial, y eso no se puede dar el lujo a un país de tenerlo, que ha sido accidentado. No estamos diciendo que sea culpa de nadie. En la aviación no se buscan culpas. La aviación se busca investigar con exhaustividad para que no se vuelvan a repetir los hechos. César, comparto con el auditorio y contigo una cuestión. Los mayores avances tecnológicos y humanos en la aviación han sido producto de la investigación de los accidentes, para poder superar cuestiones que el ser humano no había identificado. Por eso es muy importante para la aviación investigar con exhaustividad, amén de si hubiera alguna responsabilidad civil, administrativa o aún de carácter penal. Eso siempre es secundario. No se soslaya, pero es importantísimo que eso suceda. Para cerrar, doctor, para cerrar este comentario, ahí está, con respecto, hay que esperar la investigación, como ya lo dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes también tú, hay que ver todos los detalles de todos los involucrados, pero ahí están algunos elementos interesantes. Sin embargo, ¿cuáles serían las recomendaciones? Una recomendación muy concreta para el siguiente gobierno. Vamos a pensar qué es lo que se tendría que hacer para evitar estas condiciones de indefinición, de incertidumbre que aún se presentan. Claro. César, yo lo que quiero señalar puntualmente es que México en el año 2009-2010, fue degradado por el gobierno norteamericano y por la OASI como un país no seguro en la aviación civil, su autoridad. Y México, para poder recuperar su confiabilidad internacional, asumió compromisos que no ha satisfecho. ¿Cuáles son esos compromisos? La creación de la Agencia Federal de Aviación Civil como un ente autónomo, porque hoy en día, ¿quién va a investigar? La SCT. ¿Quién otorga los certificados de capacidades a los pilotos? La SCT. ¿Quién lleva a cabo los procedimientos de inspección de mantenimiento? La SCT. Se requiere un órgano autónomo. Es juez y parte. Entonces, en el mundo se ha decidido que sean entidades autónomas, no es una ocurrencia, así sucede en el mundo. México es el compromiso, está en el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial, está presupuestado y no se creó esta agencia. Tiene que crear esta agencia. Y por otro lado, México también se comprometió a crear la Agencia Nacional o Federal para investigar y prevenir los accidentes al transporte, que involucrará al transporte aéreo, transporte terrestre, ferroviario y marítimo. Tampoco ha sucedido. Estos entes se requieren para prevenir, César, y el gobierno entrante tiene que trabajar para solidificarlos y darle toda la seriedad. No puede ser una noticia efímera de momento que lastima, pero que queda en el tintero. Claro, vamos a seguir con este tema, por supuesto, pero ahí están las claves de lo que está ocurriendo en este momento con el accidente de ayer, pero también de lo que tendría que ocurrir institucionalmente para poder atender de mejor manera estas contingencias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, César, al auditorio por su atención. Gracias. Hasta la próxima.